Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día lunes 4 de enero. Hay mucha discusión en Guatemala en torno al salario mínimo diferenciado. Claudia Méndez Arriaza, Juan Luis Font, estamos listos para arrancar con la primera conversación de esta noche en la que habremos de presentarles una plática también con el presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, quien ha firmado los acuerdos respectivos que le dan vida al salario mínimo diferenciado en 4 municipios específicos del territorio nacional. En este momento nos acompañan dos expertos en materia económica y en materia salarial. Nos acompañan Enrique Maldonado, quien es investigador senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, y Nicolás Birsi, quien es analista en temas económicos. A los dos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45 y arranquemos con esta conversación en el plano más sencillo. Queremos plantearles un ejercicio que es muy sencillo. En un minuto, agotar los argumentos por los que están a favor y en contra de los salarios mínimos diferenciados. Nicolás, ¿quiere empezar? Bueno, el argumento básico mío sería que el peor salario es el que no se recibe. Entonces, de la lógica que yo oigo para oponerse a los salarios mínimos diferenciados es que al haber dos salarios mínimos diferentes, se viola el derecho laboral de la persona que recibe el salario menor. Inferior. Sí, pero si no tienen ningún ingreso, eso no viola nada. Me parece un poco absurdo. Enrique, ¿usted tiene un contraargumento hacia ese punto? Sí, desde luego, el salario mínimo diferenciado básicamente es una reducción del salario mínimo que únicamente le permitiría a las familias poder adquirir cerca de 1/3 del costo de la canasta básica alimenticia. Adicional, fueron propuestos sin hacer públicos los estudios que respaldan esa iniciativa. En el ICEFI solicitamos esos estudios al Ministerio de Economía y al Ministerio de Trabajo. Simple y sencillamente no los hicieron. Es una política pública formulada sin evidencia. Enrique, pero ¿cómo contesta usted al argumento que plantea Nicolás? ¿Es preferible tener este salario a no tenerlo? Tiene razón, y es un argumento lógico, pero reitero, sin evidencia. ¿Por qué razón? Porque los estudios que deberían de estar sustentando esta iniciativa de los salarios diferenciados en ningún momento han sido dados a conocer ni por Pronacom, ni por el Ministerio de Economía, ni por el Ministerio de Trabajo. La respuesta que nosotros obtuvimos fue que los cálculos fueron realizados sobre la base de la encuesta de ingresos y gastos familiares de 1998. O sea, con todo respeto, yo creo que en 1998 sí era muy probable que habían personas que devengaran 600 quetzales en estos municipios de una manera bastante común, y que lo que le solicitaron al INE fue una actualización hasta el año 2009. Entonces, esto es muy delicado porque cuando se va a evaluar una política pública, se contrasta contra lo que se formuló, precisamente contra la evidencia. Por esa razón, el argumento de poder decir, es mejor tener 1.500 quetzales a no tener nada, pues bueno, desde luego que sí, pero es sin evidencia. Y lo más importante, ¿quiénes son los que devengan ese salario en el interior del país? Usando la encuesta más reciente de hogares, la ENCOBI 2014, las personas sin ningún año de estudios obtienen en promedio un ingreso de 1.100 quetzales, salario, más los bonos que pudieran tener. Personas únicamente con la primaria completa superan los 2.000 quetzales. Ahora bien, ¿será que esas personas tienen las capacidades para poder insertarse a trabajar con éxito en la manufactura ligera? Yo, con todo respeto, lo dudo muchísimo. Para poder estar empleado... ¿Crees que entonces las personas que se van a emplear por ese salario son personas con más capacidad y más preparación? Desde luego. Y que por lo tanto lo que van a tener es una reducción de salario real en esos municipios. Desde luego. Es que te pregunto, ¿tú pondrías a trabajar a una persona que no sabe leer y escribir en una empresa de manufactura ligera? Y son los datos que nos está entregando el Instituto Nacional de Estadística. Nicolás, en Vietnam, en Indonesia, en Malasia, se pone a personas que no saben leer y escribir a trabajar en manufactura liviana. Sí, Enrique es un gran amigo mío, nos conocemos muy bien. Acaba de dar para mí el perfecto argumento para ningún salario mínimo. No solo salarios mínimos diferenciados, sino ninguno. Lo que hace un salario mínimo, que es un salario políticamente fijado, discrimina contra las personas que no tienen, contra el trabajo no calificado.
Sí, porque si es el salario mínimo ahorita, ¿en qué quedó? 2.750 por Así ahí. es. Está basado en los costos de la ciudad capital. Entonces, eso hace que se concentre el empleo en la área metropolitana de Guatemala y no hay ninguna razón de llevarlo al interior para pagar ese mismo salario a personas menos capacitadas. Nicolás, pero en el Sí. fondo tu posición es anti-salario mínimo. ¿Crees Sí. que no debería existir ningún tipo de salario mínimo? ¿Por qué razón? Bueno, sí, porque un salario mínimo no es sinónimo de ingreso mínimo. ¿Sí? El ingreso mínimo, un salario mínimo solo es ingreso mínimo para la persona empleada. ¿Sí? El costo de un salario mínimo se mide por las personas no empleadas a costo de ese salario mínimo. Por ejemplo, ahorita el salario mínimo en Estados Unidos es $7, $8 por ahí, pero el salario promedio es por ahí de 12, 13. ¿Sí? Entonces, en cada ciudad, cada municipalidad de Estados Unidos, cada condado, se paga un salario mínimo diferente, en todos. ¿Sí? Claro. Y eso permite que diferentes regiones compitan para atraer el empleo. Entonces, yo sí estoy en desacuerdo con el salario mínimo per se. Pero si se va a tener salarios mínimos, qué mejor que tener salarios mínimos diferenciados porque las condiciones económicas son diferentes en todas las regiones. Ahora, Nicolás, uno de los argumentos que han presentado tanto a la Corte de Constitucionalidad como quienes adversan esta nueva fijación de salarios es que no existe un estudio fáctico real que mida los indicadores. Si bien es cierto que existen cálculos a nivel regional y promedios a nivel nacional, no hay hasta ahora indicadores, encuestas, estadísticas que revelen cuál es el costo real en un municipio como Estanzuela, en un municipio como San Agustín Acazahuastlán. ¿Cómo se rebate eso? Bueno, Enrique, la crítica que hizo hacia mi argumento es perfectamente válida, pero no por válido es cierto. Es decir, yo hice un argumento lógico, porque no tenemos los datos precisos de cuánto es el nivel de pobreza, el ingreso medio en cada uno de estos municipios, pero sabemos que no hay manufactura ligera en esos cuatro. ¿Sí? Entonces, solo aplicaría a los nuevos empleos. Porque no se le puede reducir el empleo a una persona no se puede reducir el salario a una persona que ya está devengando ¿Hay tanto. riesgo real, Enrique, de que se trasladen empresas que se encuentran en otras circunscripciones, bajo otro nombre y con otra razón social, a esos municipios y traten de beneficiarse de ese salario mínimo diferenciado? Creo que dada la debilísima institucionalidad que hay en el Ministerio de Economía y en el Ministerio de Trabajo, ese riesgo es totalmente factible. Un aspecto muy importante es de que se ha utilizado el argumento de que se van a ir a establecer estos salarios a los municipios porque son muy pobres. No es cierto. Estanzuela es el municipio menos pobre de Zacapa. Solamente, a pesar que es alto, el 17% de su población está en extrema pobreza. Sí, de verdad, esta iniciativa del presidente Alejandro Maldonado, que puso en primer lugar Otto Pérez Molina, quisiera llegar a los municipios más pobres, pues por favor, hubiera llegado al municipio de La Unión en Zacapa, donde 2 de cada 3 personas viven en extrema pobreza. O Alta Verapaz, por ejemplo, O Alta que Verapaz, la última encuesta o acaba de Quiché, revelar. Pero tu o opinión contrasta Huehuetenango. con la que nos ofreció aquí a las 8:45 el alcalde de Estanzuela, que hablaba de una gran mano de obra que solo aprovechaba los 3 meses de cosecha del melón y que después permanecía en Estanzuela sin tener ningún otro ingreso. Y observaba fenómenos de migración. Así es. Son trabajadores migrantes y particularmente las meloneras están registradas como maquilas. Entonces, ¿en qué consiste la orientación de la política? Pero el punto concreto es que el alcalde tenía una opinión distinta a la que estás esgrimiendo respecto a que Estanzuela es un municipio, bueno, con menos pobreza que otros municipios del país. Sí. Él hablaba de un altísimo desempleo y de una gran necesidad de generar fuentes de trabajo que fueran permanentes y no solo estacionales. Yo te estoy citando datos del INE, que fueron elaborados por el Banco Mundial. Pero esos datos, ¿qué contrastan? ¿Qué nos sostienen? Están sosteniendo que Estanzuela es uno de los municipios menos pobres del país. Entonces, si tú quieres llevar una iniciativa para decir, bueno, les vamos a subir el salario de 600 a 1.500, eso no ocurre en Estanzuela. Eso ocurre en municipios como La Unión, en Chajul, en Mentón, en Senaú, en Alta Verapaz. Pero ¿qué se necesita para que una empresa llegue a estos municipios? Se necesita que el Estado construya la igualdad. ¿Y cómo el Estado puede construir la igualdad? Bueno, fortaleciendo el primer nivel de atención en salud, que todos los chicos y las chicas estén en la escuela, Mediano y largo plazo. infraestructura productiva también,
Pero hay un punto muy importante con lo que tú decías, mediano y largo plazo. Sí. ¿Cuál fue la estrategia de atracción de inversiones de Justo Rufino Barrios y en los años 60? Mano de obra barata. Seguimos exactamente con la misma estrategia de atracción de inversiones, exoneraciones fiscales y vender mano de obra barata. Ya hay estudios que ha realizado el BID, Harvard, donde está altamente comprobado que no es con mano de obra barata como el desarrollo va a llegar a nuestros países, sino fortaleciendo la institucionalidad del Estado. Ese es justamente uno de los puntos que ha tratado Alberto Brunori, el comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y parafraseándolo, ha dicho: el pago de obra barata no es una opción viable para el desarrollo. Nicolás, cuando tú lees una declaración de este tipo, ¿qué piensas? ¿Cuál es entonces una opción viable para el desarrollo? Sí, no le pongo atención. Simplemente no es un argumento económico, es un argumento político. Y no es cierto lo que acaba de decir Enrique, no es enteramente cierto, porque tampoco el desarrollo se debe basar únicamente en salarios bajos. Ese sería el viejo argumento mercantilista, donde el país es rico porque el pueblo es pobre. Pero China se creció, está enriqueciendo, está prosperando en base a competitividad basado en salarios bajos en un momento. Ahora ya no son tan bajos, entonces está perdiendo competitividad. De ahí viene Vietnam, lo mismo. Entonces los países y primero, y hay que hablar claro, yo sí pongo sobre la mesa que si Guatemala se logra encaminar, yo llevaría el salario mínimo diferenciado a todos estos municipios que mencionó Enrique. A Chajul y a La Unión. A todos, ¿sí? Si fuera viable, según los cálculos que la Constitución manda, pero yo lo llevaría a todos. Para eventualmente, pero yo entiendo que se necesita una reforma constitucional para eso, para eliminar el concepto del salario mínimo. Es un salario político, es un absurdo. Nicolás, pero el riesgo real respecto a que empresas que ya están pagando salario bienvenido sea, si se van. Mínimo formal, se trasladen a otros puntos y les camoteen entonces un ingreso a quienes ya lo están obteniendo, un ingreso de salario mínimo formal, y vayan a ofrecerle uno diferenciado a personas de otro municipio. ¿Eso no sería vestir un santo desvistiendo otro? No, sería desconcentrar la actividad económica de Guatemala. Generando desempleo en un lugar. No, y porque aquí hay muchísimo. Generando otros focos de desarrollo fuera de las áreas metropolitanas. Entonces, si generas 3, 4 más focos, ahora no hay ninguna razón por la que el área metropolitana debería de comerciar con esas otras regiones si no tienen ese nivel de desarrollo. Es por eso que el 75% de la actividad económica de Guatemala está concentrada aquí donde estamos nosotros. Si generamos otros focos de desarrollo, eso es precisamente lo que se necesita. Está pasando entre países, entre un país y otro, y debería pasar intrapaíses. Enrique, ¿hay un punto en el cual usted pueda encontrarse de acuerdo con la fijación de estos salarios diferenciados? ¿Hay un argumento o hay un escenario en el que usted diga, bueno, esta es una solución viable siempre y cuando vaya acompañada de otras opciones? ¿O la respuesta es simple y tajantemente no? No. Mire, yo creo que lo más importante es que el presidente, en su calidad de funcionario público, le presente a la ciudadanía los estudios con los cuales fueron realizados estos acuerdos gubernativos para establecer los salarios diferenciados, porque eso va a permitir establecer ciertos parámetros para poder identificar su viabilidad o su evaluación. Y a su vez responde la pregunta que usted estaba haciendo. Yo he visto comentarios que dicen, no, es que no va a trabajar solo el esposo, va a trabajar la esposa también, y con eso ya llegan al costo de la canasta básica alimenticia. De hogares con un solo, pero ¿qué se trabajando? requeriría para eso? Bueno, que el Estado provea la atención a la educación inicial de todos los pequeños, que el primer nivel de atención en salud esté fortalecido. Enrique, ¿qué opción tenemos para generar empleo en un país en el que francamente necesitamos eso? Sobre todo empleo formal, que le provea a las personas de acceso a seguridad social. ¿Qué opción tenemos en el corto plazo? No digo en el mediano plazo en el que logremos hacer egresar a una generación completa de estudios diversificados. Voy a mencionar un dato. Mientras el ministro de Economía centró su agenda en el índice del Doing Business, entre 2010 a 2014, en Guatemala duplicamos el número de menores de edad que están fuera de la escuela y que están trabajando, de 693,000 a 1.4 millones. Simple y sencillamente eso no es
desarrollo. Yo entiendo ¿Qué ese acción, punto qué acción y inmediata? comparto tu opinión, pero ¿Qué acción inmediata? ¿qué acción inmediata generaría Pues, empleo? en primer lugar, fortalecer el sistema educativo del país. Pero eso no generaría de manera inmediata, ¿o sí? Pues desde ¿Cómo? luego. ¿Cómo vas a fortalecer el primer nivel de atención en salud? Nicolás, eso podría generar empleo de manera inmediata, fortalecer, por supuesto, el sistema de educación, No, que todos creemos que es necesario. Pública, pero no es una solución de corto plazo ni de mediano plazo, es una solución de largo plazo que deberíamos de implementar en el corto plazo. Yo quisiera hacer referencia al argumento lógico que se ha planteado aquí. Si estamos diciendo que si se implementa con el salario mínimo diferenciado, empresas van a dejar la ciudad para irse a esos municipios, pero eso no hay datos para sustentar eso. Eso también es un argumento lógico. Yo quisiera ser muy honesto con lo siguiente. Si Guatemala logra encaminarse, ¿sí?, mejorar su clima de inversión para atraer más inversión, retener más inversión nacional y la extranjera y directa también, va a haber un momento en el corto y mediano plazo donde dispara la desigualdad, no se reduce. Va a disparar la desigualdad para luego después reducirse. Esa es la famosa curva de Kuznets. Yo creo que el enfoque de igualdad antes de crecimiento es precisamente el incorrecto. Igualdad hay en Corea del Norte, igualdad hay en Cuba, pero no están desarrollando como quisieran. Enrique, una manera de... Perdón, solo quisiera escuchar el contraargumento de Enrique respecto a esto. Es que realmente los ejemplos del sudeste asiático que se ponen son válidos, pero no terminamos de contar el resto de la película. ¿Cómo es que Vietnam, Corea del Sur pudo hacer todo esto? Bueno, en 1950 toda su población ya tenía completada la educación primaria y por eso le pudieron apostar a la educación básica. Aquí, por favor, la tasa de matrícula en el nivel primario va en retroceso. Eso está ampliamente documentado en otras encuestas. No precisamente se requiere de un censo para saber el dato exacto. La tendencia ya está marcada. Ahora bien, yo quisiera aquí poder retomar un tema. ¿Cómo se puede generar empleo en el corto plazo? Dos aspectos importantes. Uno de ellos ya sucedió con la reforma fiscal en el año 2012, cuando se consideró como deducible del impuesto sobre la renta únicamente los salarios que estuvieran reportados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en primer lugar. En segundo lugar, si tú vas a fortalecer el primer... ¿Podría ser un incentivo a otorgar a futuros empleadores? Es una obligación que tienen que cumplir. Antes, un empleador podría reportar cualquier cantidad de salarios, aunque no estuvieran reportados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y de esa manera los niveles de evasión e ilusión de impuestos sobre la renta eran altísimos. Ahora bien, cuando hablamos de poder fortalecer el primer nivel de atención en salud, tú vas a necesitar de poder contratar médicos, enfermeras, maestros, etcétera. Y el caso de Tailandia es muy notorio. O sea, ¿qué fue lo primero que llegó en Tailandia? La infraestructura a través de todo el sector público para que precisamente después pudieran llegar el sector privado. Si vamos a hablar de que pueda llegar empresas a Santa María Cabón en Alta Verapaz, creo que tienen como 30 años de pedir la carretera asfaltada a este municipio y jamás, al menos en el corto plazo, va a poder llegar. Enrique, solo quisiera entender, lo que propones es una exención de impuestos sobre la renta, ¿o lo entendí mal? ¿Una exención de impuestos sobre la renta a aquellas empresas que generen empleo formal? Un buen ejemplo de cómo se pudieron obtener más empleos formales en el país fue lo que ocurrió con la reforma fiscal en el año 2012, donde se decía que únicamente los salarios que estuvieran reportados al ICS eran deducibles del impuesto sobre la renta. Si uno revisa las estadísticas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el empleo formal en el país creció, no porque haya habido un gran crecimiento económico, sino porque se está cumpliendo con un requisito. Esto obviamente benefició a muchas familias que antes no tenían protección social. En Guatemala solamente 1 de cada 4 empleados tienen acceso a la seguridad social. En Costa Rica es el 90%. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos en este momento con nuestra compañera Rocío Lazo. Ella nos cuenta qué se está diciendo en redes sociales respecto de esta conversación. Ya estamos listos ya para darle la bienvenida inmediatamente después del corte comercial al presidente de la República, Alejandro Maldonado, sobre esa polémica serie de acuerdos que ha suscrito él.
Muchas gracias, Juan Luis, bienvenido. Vamos a comenzar con las redes sociales. Recuerde que su opinión para nosotros es lo más importante, así que lo invitamos a participar en nuestro Facebook y Twitter con el hashtag Salarios Diferenciados AMA. Vamos a comenzar con la opinión de Ingrid Marakovitz. Creo que es mejor 10 familias viviendo de un salario diferenciado a tener 4 familias viviendo de un salario base y de 6 familias muriendo de hambre. Carlos Orantes nos dice, a los que están en contra los invito a que vayan a generar trabajo a esos 4 municipios. ¿Quiénes se apuntan? Les recordamos comentar que en Facebook nos encuentra como Canal Antigua y en Twitter como @Canal Antigua. Ahora nos vamos con Chejo Gómez. La triste realidad de Guatemala. Tenemos un presidente que está al servicio del CACIF. Y por último, Carmen Samayoa. Si los salarios fueran por producción, Guatemala estaría mucho mejor. El salario mínimo lo único que logra a cada año es dejar más dinero en circulación y los precios suben. Hasta aquí llegamos con las redes sociales, regresamos a la mesa principal.